cristianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Bien, el diccionario de la Real Academia Española define la palabra tradición como la transmisión oral de noticias, de doctrinas, de costumbres. Bájame un poco la luz, me siento como chicharrón en San Juan de Dios. Ahí está. O como, bueno, ya, luego les va a dar hambre. Entonces decíamos que el diccionario de la Real Academia define la palabra tradición como transmisión oral de costumbres, de ritos, de doctrinas, de enseñanzas, que se van transmitiendo de generación en generación, pero de una manera oral. Bien, aquí surgen unas preguntas. ¿Son malas todas las tradiciones? Jesús condenó algunas tradiciones, pero ¿sabían que Jesús guardó algunas otras tradiciones? ¿No sabían? ¿O no se imaginaban? Entonces, vamos a dejar que la Biblia nos aclare, nos enseñe al respecto, ¿ok? Porque a nosotros lo que nos interesa es lo que la Biblia nos enseña para tomar un equilibrio aquí, porque hay cristianos que unos se van a libertinaje y otros se van al legalismo. Al libertinaje, todo se vale, y otros, no, mira, ese foco es el diablo, ese foco rojo es el ojo del diablo. Y todos voltean a ver el foco, no hay ningún foco rojo. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, no, ni un lado ni al otro. Hay que tratar de estar en el centro. El equilibrio es mejor. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, entonces la palabra griega que se traduce por tradición es la palabra paradosis. Y esta palabra significa transmitir preceptos de una manera oral, enseñanzas, instrucciones, doctrinas. Y si comparamos la definición que da la Real Academia Española con el término griego, es exactamente el mismo, la misma definición. Entonces las tradiciones pues son costumbres, instrucciones, preceptos que se van transmitiendo oralmente uno al otro de generación en generación, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener tradiciones familiares, que tu abuelito allá o tu tatarabuelito en 1700 no sé qué, pues hacía que el 1 de enero se juntaran y hacían un pozole tremendo. Entonces tú sigues con la ollota de pozole, y entonces alguien dice, no, pero hay que hacer menudo, no, pozole. Entonces sí, esa es la tradición. Ahora, ¿es malo comer pozole el 1 de enero como una tradición? Bueno, vamos a estudiar. Entonces vamos a ver primeramente el aspecto negativo de las tradiciones, porque tiene aspecto negativo, pero ¿serán malas todas las tradiciones? Vamos a ver Mateo otra vez, capítulo 15, versículo 1, pero vamos a ver todo el pasaje. Mateo 15, versículo 1. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Se estaban quejando de que quebrantaban la tradición de los ancianos o de los líderes religiosos de ese tiempo. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, el asunto aquí es que los fariseos, el hecho de lavarse las manos antes de comer, le daban una aplicación de tipo espiritual, como si lavarse las manos y luego comer limpiaba su interior, los limpiaba de pecado, y eso no es verdad. Entonces ellos le daban este sentido, y llegan los discípulos y ellos empiezan a comer, ¿verdad? Así como usted comprenderá sin lavarse las manos, ¿verdad? Así, entonces estos dijeron, ¿cómo? Es una tradición, nosotros sabemos que comer con las manos lavadas nos purifica el interior, y eso es una falacia, eso no es verdad. Entonces Jesús les responde con un reproche.
¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces, aquí vemos que hay ciertas tradiciones que son malas y rechazadas por Dios cuando violentan la palabra de Dios. ¿Cuándo se consideran malas las tradiciones? Cuando violentan la palabra de Dios. Cuando una tradición se pone encima de la palabra de Dios, esa tradición, esa costumbre, esa enseñanza se vuelve o es rechazada por Dios. Sigo leyendo. En esto consiste el asunto aquí, versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esto está en Éxodo 20:12. Pero vosotros decís, o sea, ellos le cambiaron el sentido. Dios había dicho: honra a tu padre y a tu madre, pero ellos decían, o sea, le cambiaron, ¿entienden? El sentido. Y entonces lo hicieron una tradición que violentaba la palabra de Dios, se sobreponía a la palabra. Ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dios había dicho: honra a tu padre y a tu madre, pero estos habían cambiado el sentido y decían: si tú tienes una ofrenda para Dios y ves que tus padres tienen necesidad, no, tráela a Dios, decían. Y pues ahí que tu mamá, si está en el hospital, necesita pagar 500 pesos o 2,000 pesos, y tú los tienes porque esta es mi ofrenda a Dios, no, tráela a la casa del Señor. Y eso es torcer el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el amor se expresa cuando nosotros hacemos algo por el prójimo, ¿no es cierto? Entonces cuando dice: ama a tu padre y a tu madre, entonces el amor se expresa. Pero estos tremendos lo habían cambiado el sentido y se volvió una tradición que invalidaba la palabra de Dios, las menospreciaba, y ahora era lo que ellos decían, lo que ellos creían que era lo agradable delante de Dios. Sigo leyendo. Versículo 7. Hipócritas. Fíjate cómo les llama. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Tú crees que haya gente que en vano honre a Dios? Ahí está. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas, ¿qué? Como si fueran de Dios, mandamientos de hombres. Es decir, cosas que se vuelven tradiciones, pero que hacen a un lado la palabra de Dios. Por ejemplo, es muy común que en las iglesias cristianas haya estatutos internos, ¿sí? Que les llaman ellos su constitución o sus estatutos. Bueno, muchas veces esos estatutos están por encima de la palabra de Dios y se vuelve una tradición por siglos. Así hay denominaciones. Entonces, cuando se invalida la palabra de Dios, se hace a un lado los principios de la palabra de Dios, entonces esa tradición es rechazada por Dios y es una mala tradición. Versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y a ver si entienden. No, fíjate cómo dice: oíd, oigan y entiendan. Es lo mismo que yo les digo hoy: escuchen, oigan y entiendan. Muy importante este punto. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En otros de los evangelios dice que del corazón de dentro, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, las blasfemias, las herejías, los adulterios, etcétera. Y esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de dentro, no lo que entra. Bueno, en sentido higiénico, pues hay que lavarse las manos antes de comer. Y lo que se contamina es tu cuerpo, porque puedes agarrar por ahí alguna enfermedad. Pero no tiene connotaciones, no debemos de darle una connotación espiritual, que es lo que estos estaban dando, una aplicación que no tenía sentido y violentaba la palabra de Dios. Versículo 2. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron:
¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Se ofendieron porque les voló sus tradiciones. Pero eran tradiciones que suplantaban la palabra de Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo nos advierte de no ser engañados por tradiciones que están por encima de la palabra de Dios, que se van acumulando, vamos teniendo prácticas, comenzamos a enseñar. Por ejemplo, hay muchos dichos, muchos clichés, que son expresiones que se van formando, que al paso de los años se hacen como verdades, ¿sí? Por ejemplo, he escuchado eso que dice la gente: no, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ya dice: no, sí, yo la leí, está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces se va haciendo una costumbre, pero también entre los cristianos se van haciendo un montón de clichés, ¿verdad? De expresiones que ya por tradición a veces no pensamos que no tienen sustento bíblico. Entonces así es como se van acumulando. Bueno, entonces Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 8, allí él nos está advirtiendo acerca de que no nos dejemos engañar por esas tradiciones, esas enseñanzas, costumbres, etcétera, que violentan la palabra de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. ¿De qué manera? Por medio de filosofías, o sea, de pensamientos, argumentos, ideas, y huecas sutilezas, según las que dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, entonces hay tradiciones que podemos estar practicando, que transgreden la palabra de Dios, y esas las que Pablo dice: tengan cuidado de que no los engañen. Pero también hay otras tradiciones que no violentan la palabra de Dios, y algunos creen, por falta de conocimiento y de entendimiento, que se está violando la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿son absolutamente malas todas las tradiciones? ¿Son malas en sí mismas? Por el hecho de ser costumbres y tradiciones, ¿son malas en sí mismas? Bueno, vamos a seguir estudiando. La palabra paradosis, que se traduce, repito, tradición, se usa solamente 13 veces en el Nuevo Testamento. Solamente 13 veces aparece ahí en el griego. Y de estas 13 veces, solamente 10 veces, la Reina Valera, que es la versión que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, se llama Reina Valera porque son los traductores. Reina era uno, de apellido Reina, y otro Valera. Y estos eran europeos. Estos hicieron la traducción que nosotros tenemos, y ellos eran cristianos de la Reforma o protestantes, vamos. Entonces ellos hicieron en nuestra Biblia, tradujeron solamente 10 versículos, y que si los buscamos no lo vamos a hacer, no tenemos el tiempo. Aparece la palabra tradiciones, pero siempre las tradujeron cuando es en sentido de rechazo de parte de Dios. Y esto a mí siempre me llamó la atención, hasta que bueno, te tomas el tiempo y empiezas a estudiar y dices: ay, mira, los hermanitos, porque 3 versículos de esos 13 ahí le cambiaron, y es cuando Pablo habla. Vamos a ver estos 3 versículos. Uno es 1 Corintios 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo número 2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Pon atención. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí la palabra instrucciones es paradosis, que su traducción primaria es tradiciones. Ahora, pregunta. Yo siempre me pregunté, y ahora hago la pregunta en voz alta: ¿por qué no pusieron tradiciones? Ahora, la palabra instrucciones es correcta también, porque
¿Qué son tradiciones? Son costumbres, instrucciones, enseñanzas. ¿Estamos? Pero el asunto es este: ¿por qué nada más en 10 versículos tradujeron tradiciones los hermanitos Reina Valera? Que mi respeto por el trabajo que hicieron, ¿no? Pero en estos 3 que estamos viendo pusieron otra palabra. Este versículo debería de leerse así: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las tradiciones tal como os las entregué. Ahora, ¿a qué tradiciones se refería aquí? ¿A las instrucciones? ¿A las enseñanzas de quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Pero por qué no puso tradiciones? Ok, ahorita respondemos. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 15. Este es otro de los versículos donde Reina Valera no tradujo tradiciones. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice así: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, fíjense, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí la palabra doctrina es la palabra paradosis, que el versículo debería de leerse así: así que, hermanos, estad firmes y retener las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra, concuerda, ¿no es cierto?, o por carta nuestra. O sea, la transmisión oral, en este caso escribía él las cartas, de lo que Jesús instruyó, de lo que él dijo. Pero ¿por qué le puso doctrina y no le puso tradiciones? El otro versículo es 2 Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fíjense, es una orden, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y aquí la palabra enseñanza es paradosis, pero aquí le pusieron enseñanza. Pero el versículo debe leerse así: no se junten con aquel que ande desordenadamente y no según las tradiciones que recibisteis de nosotros. Porque recuerden que la definición de tradición es una enseñanza, una doctrina, hasta un rito, etcétera, transmitido de una manera oral. Acuérdense que el Nuevo Testamento no estaba escrito allí. Entonces, ¿cómo transmitían la enseñanza de Cristo? De una manera oral. Y eso significa tradición. ¿Sí? Ahora, la pregunta es entonces la siguiente: ¿por qué esta variante en la Reina Valera? Ahora quiero hacerles una pregunta. Porque hay unas versiones que sí traen mejor traducido y ponen tradiciones. ¿Alguno de ustedes trae una versión que dice tradiciones? ¿No? Ayer varios levantaron la mano. O sea, en muchas versiones trae mejor la traducción. Pero la pregunta es: ¿por qué los hermanos Reina y Valera hicieron esto? La respuesta es la siguiente: porque ellos relacionaban la palabra tradición con la Iglesia católica, con el catolicismo. Recordemos que el movimiento protestante afirmó que sola fe, sola gracia, sola escritura. O sea, los cristianos protestantes dijeron: nosotros no vamos a recibir absolutamente nada que no venga escrito en la Biblia. Nuestro libro base, donde basamos nuestras doctrinas, creencias, reglas de fe, es la Biblia y solamente la Biblia. Pero la Iglesia Católica dice que las escrituras más que las... No. ¿De qué estoy hablando? ¿De las obras o de las tradiciones? Se te fue, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica es muy enfática en decir: no, la tradición de la Iglesia. Ellos son fuertísimos en este punto. Ellos dicen: sí, la escritura, pero las tradiciones de la Iglesia. Entonces, imagínense todas las tradiciones metidas dentro del catolicismo. Son 20 millones. Es una hipérbole, obviamente, estoy exagerando. Por decir que son un montón de tradiciones que violentan la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, había este prejuicio en la mente de estos cristianos protestantes,
Y justamente en todos los otros versículos es Cristo condenando las tradiciones, pero aquí le cambiaron por ese prejuicio. Entonces, en base a eso, es que los cristianos como nosotros, o las iglesias cristianas, o el cristianismo, lo voy a poner así, protestante, vamos, hemos concluido que toda tradición es mala, por el prejuicio que tenemos del catolicismo, que tiene un montón de tradiciones que son terribles, ¿no? Que violentan la palabra de Dios. Tienen tradiciones, no voy a poner a mencionarlas porque son un montón. No vamos a acabar en 6 meses. No, exageré también. Pero ¿saben una cosa? También los cristianos, como nosotros, tenemos un montón de tradiciones que violentan la palabra de Dios. Ahí ya no nos gusta. Entonces, vamos a ver qué tan malas son las tradiciones. Por ejemplo, vamos a Lucas capítulo 4. Lucas 4, vamos a ver aquí a Jesús. Lucas 4, versículo 16. Dice que vino a Nazaret, 4:16 de Lucas, donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿qué hizo en el día de reposo? Entró en la sinagoga conforme a su ¿qué? Entonces él tenía una tradición. ¿Ir a dónde? Porque tradición, una definición es costumbre también. Entonces, entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el pergamino y abrió el libro de Isaías y compartió ahí el Señor Jesús. Bien. No existe un mandato dado por Dios para hacer sinagogas. Número 1. Es decir, no existe registro en la Biblia, búsquele. Sí las menciona, porque aquí dice que Jesús entró a la sinagoga, pero no hay un solo mandamiento, no hay una sola alusión en la Biblia, en el Nuevo Testamento obviamente, acerca de que tenían que hacer sinagogas. Entonces, ¿cómo surgieron las sinagogas? Bueno, surgieron en el siglo VI antes de Cristo, en el exilio en Babilonia. Ahí se empezaron a juntar en grupos pequeños, luego crecía y ellos le llamaron sinagoga. Y sinagoga viene del hebreo Bet Ha Knesset, que se traduce sinagoga. Y sinagoga significa lugar de reunión, asamblea. Eso es una sinagoga, donde se juntaban ¿a qué? A leer la ley, a adorar a Dios. Y así nació la sinagoga, siglo VI antes de Cristo. Bien, hay cristianos que dicen que un lugar como este no es bíblico, dicen ellos, que la iglesia debe reunirse en casas porque se reunían en casas en el primer siglo. Entonces, que los templos que hoy se usan para las reuniones cristianas son de origen pagano. Háganme el favor. ¿Cómo se iban a reunir públicamente si en los primeros 3 siglos los perseguían a los cristianos? ¿Cómo se iban a poner a construir edificios para congregarse si los perseguían? Los mataban a los cristianos. Entonces algunos cristianos se pasan de ortodoxos, se van al otro lado, ¿sí? Entonces Jesús entró a la sinagoga, pero no condenó la sinagoga, porque la Biblia no da instrucción de que se hicieran sinagogas, pero tampoco no dice que no las hagas. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué importa? Si te reúnes en casa o vienes a un lugar como este, ¿cuál es el problema? Si tú tienes costumbre, algunos cristianos dicen, no, es que tiene que ser en las casas, y esa es la verdadera instrucción bíblica. Tampoco es una instrucción. Dice que se reunían en las casas, pero no dice deben reunirse en las casas, ¿verdad que no dice? Entonces te da amplitud de decisión. Si lo haces en tu casa, como algunos que tienen células caseras, no, está bien. El problema es que se hace una tradición y esa tradición, no, es que no está en la Biblia, no está en la Biblia. Entonces, si no está en la Biblia, no la tenemos por qué obedecer. Bueno, no está en la Biblia, pero tampoco
no dice que no te reúnas en un lugar como este. A ver, por ejemplo, la Biblia no dice que fumar marihuana es malo. Fúmensela toda la que quieran. O sea, miren, Dios puso en nosotros algo que se llama sentido común, que casi ni un cristiano usa, O sea, somos así. Yo soy del pensamiento del movimiento protestante, de que sola escritura, pero sola escritura en los asuntos de fe esencial que tienen que ver con la salvación y con la vida espiritual del cristiano. Pero de ahí hay un montón de cosas periféricas que están alrededor que no son esenciales. No sé si me estoy explicando. Entonces, si alguien violenta la palabra de Dios por una tradición o por una práctica que violenta, por ejemplo, la doctrina de la salvación, la doctrina de que Jesús es Hijo de Dios, de que es Dios, esas debemos de rechazarlas. Pero hay otras que no tienen que ver absolutamente nada en cuanto a la salvación. Y allí tenemos que ser tolerantes, que es donde algunos se vuelven intolerantes. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo número 22. Este es otro ejemplo de Jesús. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿La fiesta de qué? Ok, pongan mucha atención en esa fiesta, de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, o sea, participando de la fiesta de la dedicación. Era una celebración que hacían ellos. Entonces, esta celebración fue instituida por un judío llamado Judas Macabeo. Esta fiesta era en recordatorio a la purificación que habían hecho ellos, que se levantaron en armas contra un hombre impío llamado Antíoco Epífanes en el año 165 a.C., que entró al templo de los judíos, hizo sacrificios de animales inmundos como cerdos y cosas así, pisoteó, quitó muchas cosas santas, metió ídolos. Entonces estos, mártires alteños, se levantaron a ver si entendieron la analogía, ¿no? Se levantaron en armas, ¿sí? Y sacaron todo lo inmundo del templo, ¿sí? Entonces ellos finalmente pues vencieron y limpiaron el templo, la casa de Dios. Entonces Judas Macabeo instituyó esta fiesta de la dedicación, pero escúcheme bien. Esa fiesta no es una ordenanza dada por Dios, que se hizo una tradición en el judaísmo. ¿Dónde estaba Jesús? Participando de la fiesta de la dedicación. Fíjense qué interesante. Esta fiesta duraba 8 días. Iniciaba el 25 del mes judío llamado Chisleu, que equivale a diciembre de nosotros. O sea, se puso medio navideño. Bueno, así está en la historia. Ahora, estos dos pasos que acabo de mencionar nos están llevando a una reflexión seria. Y debemos hacerla y de una manera lo más equilibrado y responsable posible. La reflexión es esta: las tradiciones que no violentan la palabra de Dios no son necesariamente malas. Otra vez, esta es la reflexión, el punto. Que las tradiciones que no violenten la palabra de Dios no son malas, aunque algunos en su falta de conocimiento, de estudio, qué sé yo, se les hacen malas. Aducen, argumentan de que son fiestas paganas. Por ejemplo, es una tradición en la iglesia cristiana, como la nuestra, reunirse los domingos. ¿Sabía que no hay un mandamiento bíblico de que los cristianos deben de reunirse los domingos? No existe.
Pero ¿por qué se reúnen los cristianos los domingos? Porque los primeros cristianos que fueron testigos presenciales de la resurrección de Jesús, Él resucitó en domingo. Él resucitó el primer día de la semana. ¿Cuál era el séptimo día? El sábado. Entonces el domingo es el primer día de la semana. Entonces los cristianos, en recordatorio a la resurrección de Jesús, comenzaron a reunirse los domingos, el primer día de la semana. Pero escúcheme bien, hermano, no es un mandamiento, no existe. Entonces eso se hizo una costumbre dentro de los primeros cristianos. Pero hay otros cristianos con falta de conocimiento que dicen que reunirse el domingo es de origen pagano. ¿Qué es pagano? Que porque Constantino lo instituyó. Mentira. Primera de Corintios capítulo 16. Constantino fue el emperador romano que supuestamente se convirtió al cristianismo, y según ellos, él fue el que instituyó el domingo. Entonces, como en realidad no se convirtió, pues era un pagano disfrazado de cristiano. Entonces él puso un día pagano, porque según ellos, algunos cristianos dicen, fue el domingo. Entonces no debemos de reunirnos los domingos, dicen algunos. Entonces los sabatistas o de los adventistas del séptimo día dicen, no, tiene que ser el sábado, porque la Biblia sí hay mandamiento que debe ser el sábado, ¿verdad que sí dice? Que es un mandamiento que debían de guardar. Nada más que ese era por causa del hombre. Pero ya en el Nuevo Testamento, ¿qué día es para el Señor? ¿El sábado o el domingo? Todos. 1 Corintios 16, dice Pablo, cada primer día de la semana, que equivale a domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Esta era una ofrenda que se recogía para los pobres en Jerusalén. Y Pablo dice, cada primer día de la semana, que es el domingo, cuando se reúnen, junten, lleven lo que cada quien propuso en su corazón para ayudar a los pobres. ¿Sí? ¿Cuándo se reunían? Los domingos. Pero no existió un mandamiento, se hizo una tradición. Pregunto, ¿reunirse los domingos violenta alguna enseñanza de la palabra de Dios? ¿Qué violenta? Por ejemplo, nosotros tenemos una reunión el sábado, ayer, y viene un montón de gente, vienen más que ahorita en la mañana, casi se llena ya. ¿El hecho de venir los sábados violentan algún principio en la palabra de Dios? Sin embargo, algunos cristianos dicen, no, ¿cómo que el sábado es el domingo? Entonces, ya cuando quieres hacer una tradición que no es mala en sí misma y la pones como un mandamiento, como si fuera de Dios, y que si no vienes a la iglesia el domingo estás pecando, ya se hizo una tradición que violenta la palabra de Dios. ¿Entienden? Una vez una señora me habló por teléfono un sábado y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperada. ¿Qué tienes, hermano? Es que mire, nosotros nos tenemos que cambiar de casa. Entonces, pues ya encontramos una, pero el único día que podemos cambiarnos es el domingo, pastor. Le digo, ¿cuál es el problema? Es que hermano, de la iglesia donde yo venía del Distrito Federal, dice, ahí nos decían que faltar el domingo era pecado. ¿Será pecado? Fíjate cómo se cuelan el mosquito y se tragan el camellote, igualito que los fariseos. Ahora, algunos tienen por costumbre no reunirse, pero no era el caso de esta señora. Pero ella traía en su mente y en su conciencia que era pecado faltar un domingo. Como ella estaba en esa situación, yo le dije, no, ve, dices que mi esposo es el único día, me dice, es que es el único día que podemos cambiarnos, porque tengo que trabajar. Es que el pastor, acuérdate que y estaba toda esclavizada. Y ahí ya estaba suplantando la palabra de Dios. ¿No es cierto?
¿Qué pasa? Así, siendo objetivos, ¿qué pasa? ¿O qué les pasó? Porque yo les dije, no, está bien, no vengan, cámbiense. Y es gente fiel en la congregación. ¿Pecaron? Evidentemente no. Pero una tradición mal entendida, que no tiene nada de malo en sí misma, se puede volver mala cuando se antepone ante la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Bueno, seguimos adelante en la reflexión. Otra es el orden del servicio, o del culto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de cómo deben de hacerse las reuniones cuando se reúnen los cristianos? ¿Alguien me puede decir? No dice nada. ¿No se les hace interesante? ¿Por qué no dice nada? O sea, no dice, empiecen el domingo a las 8 de la mañana, ¿verdad que no dice? Pero se ha hecho una tradición en todas las iglesias protestantes, el servicio de las 11 de la mañana. Esa es una práctica que hay. Ahora, no hay un orden que diga, pues, tienen que empezar con unos cantos. No dice nada, pero algunas iglesias empiezan, buenos días, abra su Biblia, vamos a leer nuestro salmo de costumbre, dice. E inician leyendo una porción bíblica. Ahora, ¿está mal eso? No. Aquí es diferente. Aquí empezamos directo en la alabanza. ¿No es cierto? Pero si aquel que inicia leyendo las escrituras viene a una reunión como esta y dice, ¡qué irreverentes! No, la Biblia se debe de leer cuando se... ¿Dónde dice? No, ¿qué? Están mal, aquí están mal. Porque no leemos el salmo. Ahora, si yo me pongo en la misma situación que esta persona, yo voy a su iglesia y digo, ¡ay! Que la lea el predicador a la hora de predicar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se fijan que yo no oro antes de predicar, ¿se han fijado o no? ¿Qué fijados son? Fíjense en otras cosas. ¿Por qué qué? Y a lo mejor dicen, y algunos me han dicho, ¿y usted por qué no ora antes de? ¿Dónde dice que debo de orar antes? ¿Jesús oró antes de leer las escrituras? Son puras tradiciones. Ahora, ¿es malo que alguien ore antes de predicar? No. Otra pregunta, ¿es malo si yo no oro antes de predicar? Ya oré en mi casa. Pero nuestras cabecitas tan amplias, cerebralmente hablando, no nos permiten. ¿Por qué? Porque tenemos conceptos cerrados, muy apretados. Entonces no permitimos nada que no se conforme a lo que creo, a mi enseñanza, a mi instrucción, a mis ritos. Entonces, lo que no tiene nada de malo en sí mismo se puede volver malo si lo anteponemos y lo ponemos como si fuera mandamiento de Dios, y no es. Otro ejemplo, la escuela dominical. ¿Saben lo que es la escuela dominical, no? Algunos de ustedes vienen de iglesias donde había escuela dominical a las 9 de la mañana y culto evangelístico o culto general a las 11. Bueno, la escuela dominical consiste en que hay salones donde se les instruye la palabra de Dios. Nosotros no usamos la escuela dominical como tal, pero ha habido gente que me ha venido a decir, dice, pastor, aquí no hay enseñanza, aquí no hay que, aquí no hay enseñanza, imagínense. Pero ellos lo juzgan en base a que no tenemos escuela dominical. Bueno, la escuela dominical nació con Juan Calvino, porque él venía de la Iglesia Católica, viene la Reforma. Entonces, pues como hasta en la actualidad, ¿verdad? La Iglesia Católica se distingue porque no instruye a sus fieles, no les enseña nada. Sus reuniones son de media hora, el sonido no se entiende nada, es puro balbuceo y la gente sigue ignorante. Entonces Martín Lutero dijo, no, vamos a enseñar desde los pequeñitos. Y ese es como el concepto que usted ve en esta congregación, viene de una tradición cristiana que inició con Juan Calvino, fíjese, que es una buena tradición. Ahora, ¿tiene algo de malo tener escuela dominical? Pero para nada. Pero ¿y si no la tenemos, es malo?
Pues tampoco, porque hay muchas maneras de enseñar. El problema es cuando dicen, es que tiene que haber escuela. ¿Dónde dice? Y aquí no me gusta porque quién sabe qué, y aquí se van a ir al infierno. Aquí son apóstatas. Mira nomás qué juicio tan sabio. O sea, juzgan de una manera tan falta de bases, de conocimiento, de entendimiento, y se pierden por todos lados. Otro ejemplo, este va a estar bueno, la celebración de la Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento. Ahora, nacimiento, pero ¿qué? El monito de María, el burrito aquí, la vaquita, el pastorcito, ¿a eso se refiere? No, es obvio. Se refiere al nacimiento de ¿quién? De Jesús. Eso quiere decir Navidad, natividad, nacimiento de Jesús. La Navidad nos habla de la encarnación del Hijo de Dios, ¿cierto? Nos habla de su humillación, que se despojó, y nos habla del amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios dio a su Hijo, Él vino, se encarnó en el vientre de María, tomó forma de hombre. Esa es la esencia de la Navidad. Y aquí es donde los cristianos discuten, se pelean, que si el 25 de diciembre fue el día en que nació, o el 3 de marzo, o el 2 de febrero, o el 15 de julio, y ahí están, peleándose por la fecha. Pregunto, si yo celebro a Jesús el 1 de febrero, ¿qué? O sea, que nació, lo recuerdo, nació, se encarnó, digo, ay Señor, hace casi 2000 años de ese grandioso acontecimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia del 1 de enero al 13 de agosto? Que yo lo quiera hacer. Bueno, algunos lo quieren hacer el 25 de diciembre, pero es un día pagano. Y patalean bien grueso y se ponen bien celosos. Es que ese día era allá en los tiempos ancestrales, el culto y la adoración al dios Sol. O sea que si, por ejemplo, la noche de brujas, el Halloween, se juntan los que celebran esto, y nosotros nos juntamos esa misma noche aquí a adorar a Dios y a orar, ¿es una reunión pagana? Entonces, ¿por qué algunos dicen así? Que es pagano. Ven luces y ¡ay! ¿Qué tienen que ver las luces? Es que el espíritu de la Navidad. Y comienzan con sus rollos y no saben definir, no saben entender, y se pierden en un montón de situaciones. Entonces déjeme decirle una cosa. ¿Ustedes recuerdan la enseñanza de tiempos difíciles? Cuando les enseñé que el diezmo era una práctica de los pueblos paganos. ¿Se acuerdan? Entonces, para todos los que dicen, ay, que tiene origen pagano y que no sé qué, entonces yo les preguntaría, ¿tú diezmas? ¡Claro! Usted es un pagano, porque diezma su diezmo pagano. ¿Pero qué hizo Dios de esa práctica? La tomó cuando llama a Abraham y le entrega los diezmos de todo. ¿Dios rechazó los diezmos? No, ¿por qué? Porque no quiso. Y lo adoptó y después lo puso como una ley para su pueblo, Israel. Pero los pueblos paganos practicaban el diezmo, los asirios, los fenicios, etcétera, etcétera. La gracia, ¿ha oído de la gracia? La gracia, fíjese,
El concepto de gracia se originó, es de la palabra griega charis, que significa favor inmerecido. Es un favor que alguien recibe sin merecerlo. Pero el concepto se originó en los emperadores romanos. Mire qué interesante esto. ¿En qué consistía? En que ellos en ciertos días del año anunciaban y decían: ahora la gracia del emperador. Entonces salía el emperador romano, ¿verdad? Y salía y todos le victoriaban, ¿verdad? Se sentía Dios y se creía Dios y se nombraba Dios. Entonces él decía: hoy voy a hacer gracia con algunos que merecen la muerte. Entonces escogían de gracia algunos condenados a muerte y el emperador les decía: yo, César Augusto, qué sé yo, les decía: quedan absueltos, vamos, son dejados libres. Entonces algunos decían: no, pero ¿cómo? Si él merece. Sí, pero la gracia del emperador, porque yo quiero y les doy un perdón inmerecido. Entonces los dejaban libres. Entonces llega San Pablo y él retoma la palabra gracia para explicar lo que Dios hizo con nosotros. Ahora, si nos ponemos así de legalistas, así de que no, de origen pagano, entonces la gracia tiene un origen pagano. Ahora, ¿era algo bueno lo que hacía el emperador, aunque él era malo? ¿Perdonar de gracia? Pues eso fue, sí, porque imagínate, tú estás condenado a muerte. De hecho, todos estábamos condenados a muerte. Y llega Cristo y dice: por gracia sois salvos. Entonces la gracia, mis queridos hermanos, el concepto tiene un origen pagano, pero ¿es malo en sí mismo? No. Entonces vayan ubicando las cosas, porque algunos vieron las babilónicas piñatas esas que están allá arriba y se asustaron. Entraron y dijeron: ¡ay, santo! Yo pensé que Chuy Olivares era bien bíblico. ¡Ay, yo pensaba que aquí era la casa! ¡Bien nomás! A ver, háganle, ¿sí? Los que tienen acceso a internet, porque no les voy a explicar de esas cosas, pero sí les voy a decir esto. Busquen en el buscador, en el Google o el que manejen, pongan así: origen de las piñatas, y se van a sorprender. Nada que ver con lo que hoy le dan connotación religiosa, que los picos son los 7 pecados, y que sí, pero se originó en China la piñata, y era exclusivamente de una connotación festiva, de fiesta, se reunía la familia y a alguien se le ocurrió hacer algo hueco, le metían cosas y le pegaban y luego se la comían. De origen pagano. ¿Qué tiene de mal? A ver. Si yo agarro bueno, ok, no va a ser una piñata, va a ser una cacerola de Tlaquepaque. Y le meto allí dulces y todo, y le paso un lazo así. Y a ver, ahora lechuga así. A ver. ¿En qué estoy violentando la palabra de Dios? Dígame, por favor. En nada. ¿En nada? Pues, ¿qué más les digo? Bueno, así hay un montón de ejemplos, no podemos ponerlos todos, pero vamos a seguir avanzando. Pregunta: ¿en qué se viola la palabra de Dios si algunos cristianos celebran Navidad? ¿En qué se viola? Bueno, siempre y cuando tengan en mente el verdadero significado de la Navidad, que es que Jesús nació. El otro día estaba oyendo el radio y sale un comercial del potrillo de ahí de Huentitán. Y dice: Navidad, qué lindo tiempo. Dice: es cuando la familia se junta, júntese con la familia a comer. ¿Qué está diciendo este caballito? Si dejó a su familia él. O sea, entonces para él, ¿qué significa Navidad? ¿A qué significa Navidad para él? ¿Significa borrachera, el tequila,
los 3 potrillos, está con otra mujer que no es la de él, ir por sus hijos para regalarles, que dejó a la esposa, y regalarles unos caballitos de juguete. Para ellos esa es la Navidad. Escúcheme bien, si para el mundo esa es la Navidad, ¿han torcido el significado? ¿Qué? ¿Por eso ya es pagano? Si yo, con mi familia, el 25, me siento allí y le damos gracias a Dios, ¿estaré haciendo una práctica pagana porque el caballito ese tiene ese concepto de Navidad? ¿O porque el mundo, con la mercadotecnia, ha torcido el sentido de la Navidad y metió un señor rojo, gordito? Y los regalos, y consisten en regale, demuestre su amor en Navidad. Dicen, es puro consumismo, es una mercadotecnia sin vergüenza. ¿Sí? Ahora, porque el mundo tergiversó, desvirtuó el verdadero sentido de la Navidad, ya por eso es pagana. Y si porque el mundo y los artistas y cierto tipo de gente tiene un concepto erróneo de la Navidad, ya por eso yo no puedo celebrarla. A mí qué me importa que ellos no tengan el concepto correcto. Si yo lo entiendo, violaré la palabra de Dios si yo me junto y como con mis hijos. Es más, si les doy un regalito, ¿en qué se violenta la palabra de Dios? En nada. Pero nos perdemos en las ramas. Pero la Biblia no dice que se celebre, dicen algunos hermanitos, ¿no? Pero tampoco no dice que no. Entonces, donde la Biblia guarda silencio y no es un asunto esencial, doctrinal, no hay por qué discutir. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 14. Vaya conmigo rápido. Romanos 14. Este es un principio que Pablo aplica respecto a la comida, pero tiene aplicaciones como las que estamos haciendo, porque es un principio. Romanos 14, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: recibid al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Pues el que, ay, la pillaga, ay, las luces, ay. Todo es demonio, todo es pagano, todo es pagano. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, no para contender sobre los diferentes asuntos como este. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres, o sea, es vegetariano. Pero hay otros que dicen, no, pues nos podemos echar unas tortas de Doña Maglupe. Bueno, versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, si yo tengo la convicción de que nada es inmundo en sí mismo, como dice la Biblia, y como de todo, bueno, pues tengo esa libertad. Pero otro que es débil y nada más come legumbres y dice, no, es pecado si tú comes hamburguesas. No, ¿por qué va a ser pecado? Es que no sé qué, y la Coca-Cola, y que cosa cuánto, no compres pasta Crest porque es del 666. Y empiezan a paganizar todo. Todo lo paganizan. Entonces, ¿con qué se va a lavar la boca? Ay, los hermanitos a veces bien legalistas, bien extremosos totalmente, sin sentido común, lo tienen apagado. Hay que aprenderlo pues, para discernir y entender. Entonces dice Pablo, en el versículo número 5, fíjate, dice, uno hace diferencia entre día y día. O sea, 25 de diciembre, 6 de enero, la Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿no? Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mire, yo en lo particular soy del segundo. Para mí son iguales todos los días. Esa es mi convicción personal, pero yo no voy a implantarla en ustedes. ¿Me entienden?
porque no es así. Ese es un asunto de libertad de conciencia. Para mí es igual el 1 de diciembre como el 1 de enero, el 25 de diciembre, mi cumpleaños. Mira, a veces cumplo años, despierto y ni me acuerdo. Nada más que esto me llevó a tener ciertas diferencias con mi esposa, porque mi esposa es más detallista. Mi esposa es como los primeros, que hace diferencia, el cumpleaños de tu papá, el cumpleaños de tu mamá. Mire, yo soy bien descuidado en eso, porque yo juzgo igual todas las cosas, todos los días, perdón. Para mí no hay ninguna diferencia entre el sábado, el lunes, el martes, absoluta. Pero ese es un asunto de ¿qué? De mi conciencia, de mi modo de creer y de ver las cosas, pero no todos son así. Y me llevó a tener ciertas diferencias porque, pues imagínense, recién casado, ya cristiano, y que se me olvide el 1er año de aniversario. Uy, ya no me quiere. Y le dije, claro que te quiero. Mire, yo le he demostrado 30 años que la amo, porque seguimos. Pero un descuido, entonces yo le explicaba, es que, bueno, sí, bueno, discúlpame, pero pues yo te trato bien todos los días, yo te amo todos los días, como el 10 de mayo, ¿verdad? Las mamás ahí, les llevan sus vasos y sus no hagan eso. Y luego le celebran el 10 de mayo y la ponen a hacer comida. Son un montón de abusivos, muchos. Y luego, madre querida, madre adorada, ay, vamos al cine y tú pagas la entrada. ¿Se acuerdan de esa? Y ay, mi santa madrecita, ay, mi santa madrecita. Y los asilos están llenos de viejecitas. Entonces cállense la boca, hipócritas. No les estoy diciendo a ustedes, les estoy diciendo a todos aquellos que juzgan así. Entonces, no, vamos a tratar de ubicar las cosas bien en su lugar. Todo, para eso se requiere sabiduría y la palabra de Dios nos instruye al respecto. ¿Sí? Entonces, fíjese qué cosa, hay otro ejemplo. Los días de la semana. ¿Cuántos días de la semana son? 7. Bueno, ¿sabía que cada día de la semana tiene un nombre? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, cada día fue dedicado a un dios pagano, y cada día tiene un nombre que se originó en un asunto que tenía que ver netamente con la astrología, con una práctica pagana condenada por Dios. El lunes es en honor ¿a quién? ¿A quién? Nada más aquí la señora sabe. Para los que no sabían, el lunes se le puso ese nombre en tiempos inmemoriales en honor a la luna. El martes en honor a Marte. El miércoles a Mercurio. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. A ver, ¿en qué día nació usted? Usted nació en un día pagano. Entonces usted es un paganote, fíjese. Entonces, si nosotros nos vamos a los extremos, fíjense, yo les voy a ir mostrando así rápidamente cómo nos vamos por las ramas. Entonces, si usted nació un lunes, el que usted me ponga, el día que ¿usted qué día nació? Pues el 14 de febrero, ¡ay, día de San Valentín! Usted nació en un día pagano. Usted es un pagano. Porque nació usted un día pagano, usted es pagano. Por el amor de Dios, ¿verdad que no? Algunos nacieron el 12 de diciembre. Entonces, si vamos a paganizar todo, pues vamos a paganizar todo. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A inventar sus propios días? ¿Cómo debe ser una boda cristiana? A ver, esta es otra. ¿Cómo debe ser una boda cristiana? A ver, le puedes preguntar a algún pastor, a algún hermano, ¿cómo deben ser las bodas cristianas? Las bodas cristianas deben ser así. Deben ser así. ¿Dónde dice? ¿Alguien me puede decir dónde dice en la Biblia cómo se debe celebrar una boda cristiana?
No dice absolutamente nada. Sin embargo, en las bodas cristianas, en algunas iglesias no permiten anillos. No permiten las arras, las moneditas esas. No permiten nada. Porque todo es pagano. Ni el vestido ese blanco que se pone así bonito con el velo, porque es de origen pagano. Dice. Entonces, ¿qué se ponen qué se ponen o qué? O sea, hay cada exageración por la falta de entendimiento en este punto, que se vuelve una tradición, ¿entienden? Entonces, por alguna X razón, viene a una iglesia como esta, donde las bodas, como la Biblia no dice cómo se haga, artículos se pongan como simbología, porque los anillos, ya ven cuando le ponen el anillo, ¿verdad? Este es cuando yo me casé, fíjese, hace 30 años. Este es cuando cumplimos 25 años. Entonces yo te pongo esta argolla, así como no tiene principio ni fin, así será mi amor por ti. Entonces ya se lo pone. Y luego yo también, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué? Eso es de origen pagano. A ver, ok, es de origen pagano. ¿En qué violé yo la palabra de Dios? Porque mi esposa me puso un anillo aquí. ¿Alguien me puede decir? ¿En qué? En absolutamente nada. Entonces aquí se les da libertad a los novios. No, si supiera algunos dicen, no, yo anillos no. Porque no, es que, no, está bien. Tampoco los forzamos, caeríamos en la misma. Pero hay unos que anillos, arras, Biblia, cojines, copas, tierrita del desierto del Sahara, piedritas del monte Sinaí, agüita mugrosa del río Jordán. No olvídense. Y yo a veces me dan, a veces cuando caso algunas parejas, mi hermano que es el encargado me da ahí el orden, ¿verdad? Que la Biblia no dice que así, pero pues tenemos que hacer algo, ¿o no? ¿Tienen sentido común? Tenemos que hacer algo. ¿Qué? Pues algo. Y lo que se haga, si no se violenta la palabra de Dios, ¿cuál es el problema? Entonces le digo, oye, ¿y esto qué simboliza? ¿Y eso que está ahí? Pues ellos dicen que simboliza esto. ¿Y eso aquello? Pues ellos. Oye, ¿y eso? Bueno, pues ahí te va también una velita, ándale, órale. Yo no tengo problema con eso. Pero hay algunos cristianos que hacen diferencia en las cosas. Hermano, ya caeríamos como los fariseos. Ay, no se lavan las manos, o sea, en cosas sin importancia, y no le damos el verdadero sentido de lo que es el pecado. El pecado es robar, mentir, matar, enlodarse con la bajeza inmunda de las drogas y cuanta cosa. Eso sí, pero de eso poco se dice en las iglesias. Pero sí, en estos tiempos unas predicaciones: el árbol de Navidad es del diablo, vamos a pisarlo. Este es el arbolito, ¿y qué culpa tiene el triste arbolillo, hombre? Las luces, y quién sabe. Y el verdadero pleito contra el pecado, mire, se la pasan predicando: no te pongas esto, quítate esto, déjate el pelo, no te lo... Y se andan por las ramas, como los fariseos aquellos. En los funerales. A ver, ¿qué suele llevársele en los funerales a los difuntos? ¿Dónde dice? Que hay que llevarles flores, a ver. ¿Dónde dice? No dice nada. ¿Meterlos en un ataúd? ¿Dónde dice? Si quieren, de veras quieren ser bíblicos, cuando te mueras, que no te metan en un cajón. Esa es una práctica pagana, fíjate. No, yo como a mi Cristo, al aire libre. Sí, porque él no lo metió en un cajón, así no se enterraban antes. ¿Sí o no? Así estaban, les ponían un montón de especies por el olor, que fue lo que hicieron con Cristo. Entonces, hermanos, la cremación. Ay, hermano, cremaron a mi papá. El señor se había muerto de cáncer, era una cosa bien triste. Se murió, lo cremaron y Dios condena. ¿Dónde la condena? No, pues no sé, pero por ahí lo ha de condenar. No, a ver. No, es que es una práctica pagana de quemar los cuerpos. Bueno, ok, lo quemaron.
papá, ¿qué te entregaron? Pues cenizas. Bueno, nada más te la adelantaron. Ay, no, pues es que... Y luego fue mi mamá y las regó allá en la laguna de Chapala. Porque él nació allí en Ajijic. Ay, ¿cómo le va a hacer el Señor para recoger las cenizas de... pues no sé, fíjate. ¿Cómo le va a hacer el Señor para recoger las cenizas de todos los cristianos que quemaron? Las cenizas de Pablo, los que se los tragaron los tiburones, que eran cristianos. Los de las Torres Gemelas cuando explotó, que se desintegraron. Ay, ¿cómo le irá a hacer el Señor? Ay, hermanos. Bueno, por último, tengo un montón aquí, pero esta está buenísima. El dinero que traes ahí, a ver, saquen un billete, el que sea, saquen un billete. Me los van a dar a mí. ¡Oh! Tráiganlos al siervo de Dios. Dios me dijo, ¿de qué billetes, de qué denominación es tu billete ese? ¿De cuánto? 50. ¿Qué trae ahí atrás? Trae una foto de un sacerdote católico. ¿Quién trae uno de 500? Uno de 200. ¿Qué trae el de 200? La imagen de una monja. ¡Qué paganote eres! Pues no que muy santo, no que no te cuelgas cositas y que tú que quién sabe qué. Fíjate, en el billete traes una monja. Pues no que muy anticatólico, no que muy bíblico y que no sean así, hermano. Entonces, como ustedes son bien bíblicos y no quieren agredir al Señor, violentan la palabra de Dios, traigan todo ese mugrero que traen pagano y déjenmelo aquí. El billete de 100 trae un ídolo azteca. El de 500 trae la Catedral de Puebla. El de 20 trae una pintura ahí de Teotihuacán donde ofrecían sacrificios humanos. Entonces, cuando tú le das una ofrenda al Señor, le das una ofrenda pagana. Que Dios te libre. Mire, para todos esos legalistas exagerados, extremosos, si quieren paganizar todo, paganicen todo. ¿De acuerdo? Paganicen todo. Hermanos, estamos en un mundo pagano. Pero ahora, violentas a Dios porque le das un billete de 20 pesos con la imagen, o de 200 con la imagen de la monja. ¿Qué? ¿Dios lo va a rechazar? ¿Se acuerdan cuando Jesús les hablaba de los impuestos? Dijo, denme una moneda. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dijo? Paganidad. Paganismo puro. Así dijo, porque estaba... ¿De quién es esta imagen? Dijo. ¿Se fijan que no condenó eso? Y esas monedas eran las que usaban ellos. Y con esas monedas también él pagó impuestos. Ay, pero los hermanitos a veces se pasan se las dan de muy así de, ay, yo sí soy bíblico. Es bueno ser bíblico, pero en lo esencial, hermanos, y en las cosas donde no agradan la palabra de Dios, no tenemos por qué irnos al otro extremo. Entonces, si tú quieres celebrar Navidad, celébrala. Si no quieres, no lo hagas. Uno hace diferencia entre día y otro día, otro juzga igual todas las cosas. Si quieres cenar con tu familia, cena. Y ahí me guardas un romeritos. Pero no obligues al otro a hacerlo o a dejar de hacerlo. No, hermanos, no nos vamos a meter en esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es en la libertad de conciencia. Termino con 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10. Bueno, algunos van a tener que escuchar 20 veces esta enseñanza, porque sus tradiciones que tienen arraigadas, así como nosotros nos quejábamos de los católicos, es que las tradiciones, las tienen tan arraigadas, ay, nosotros no. Nosotros también, los cristianos. Entonces van a tener que escuchar 20 veces, porque algunos están así como, hacen gestos así como,
no les está gustando. O no están entendiendo, yo no sé, pero tienen que oírla 20 veces, algunos 500 veces, hasta que lleguen a un equilibrio, a un balance. 1 Corintios 10, terminamos, versículo 15. Dice: como a sensatos os hablo. ¿Qué es un sensato? Alguien que está ecuánime, bien centrado. Juzgad vosotros lo que digo, juzguenlo, o sea, disciérnanlo, pero con sensatez. La copa de bendición que bendecimos, o sea, en la Santa Cena, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Esto se refiere a la celebración de la Santa Cena, ¿sí? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Está hablando de celebrar la cena del Señor. Y lo dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pues sí, o sea, se refieren al Antiguo Testamento, ¿verdad? Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Es algo? O sea, la respuesta es, pues no. En otra parte dice Pablo: un ídolo no es nada en este mundo, dice. Pero no todos tienen este conocimiento. Entonces ven demonios por todos lados, ¿no? Pasan ahí por alguna casa o alguna iglesia y está alguna imagen así. Yo vi que me miró así y le vi los ojos rojos de veras y me peló los dientes. Me hizo así y yo: te reprendo, Satanás. Como unos cristianos que fueron ahí a la catedral a gritarle a las imágenes y ni se movieron, ahí siguen. Estaban así. Vete de Guadalajara. Y empezaron ahí. Y ahí siguen. ¿Qué cosa, no? Ellos no entienden que un ídolo no es nada, sino lo que la gente cree de eso. Eso es lo que hay que sacar por medio de la predicación del evangelio, no los monitos allá afuera. Esos no son nada, dice Pablo. Versículo 20. Luego fíjate, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, porque esa es su motivación, a los demonios, a la Virgen, al Santo, al quién sabe cuánta cosa, a los demonios, dice. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Aquí ya es una práctica que te juntas con él y te pones un chayote en la espalda, te vas de rodillas para que Dios te oiga tu oración. ¿Un cristiano debe hacer eso? Esta es la prohibición, o sea, hacer lo mismo con ese mismo sentido. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, pongan atención. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y su plenitud, o sea, todo lo que Dios hizo es bueno. Dicen en otros versículos: si algún incrédulo os invita, ¿a qué? A comer, ¿se entiende, no? ¿Sí o no? Ok. Y queréis ir, fíjate cómo nos da la libertad de ir. Si alguien te invita al pozole y que, oye, pues fíjate que se casa mi hijo y pues te invito al convivio, porque yo sé que tú a lo mejor no vas allá. Si quieres ir, ¿qué? Vas. ¿Cómo? Sí. ¿No dice eso aquí? O sea, hay una libertad, pero como no sabe manejar la gente, ¿hasta dónde? O sea, yo puedo estar en una fiesta familiar. No estoy hablando de un antro allí que va, no, esa es otra cosa. Familiar, aquí dice incrédulo. Muchos familiares se ofenden porque ustedes los han rechazado por falta de sabiduría. Es que cumple años nuestros papás, 50 años de casados, y ¿cómo dices que es del diablo? ¿Qué te están enseñando allí? Ese pastor que, y hasta a mí me embarra usted. ¿Yo qué culpa tengo de su falta de sabiduría, hermano? Así es que, ahora sí que yo me lavo las manos. Pues ¿yo qué? Bueno, vámonos. Dice:
De modo que vers 25, de todo lo que se ve en no, estoy en el 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed. ¿Y qué si te ponen un pan de muerto ahí? Miren qué rico sabe con chocolate. ¿Y cómo? Ay, el pastor come pan de muerto. Pan Bimbo, rosquitas para los niños que los vayan a hacer pan. ¿Qué culpa tiene el triste pan? A ver, ¿qué culpa tiene el pan? De que digan, esto es para los muertos, esto es para el no sé qué, esto es... ¿A mí qué? Si la gente le quiere dar significado, ¿a mí qué? ¿A poco por eso ya no me voy a comer unas ricas empanadas que venden enfrente de la catedral? Qué buenas están. Mi reclamo es por qué nada más en Semana Santa las venden. Las deberían de vender todo el año. ¿Cómo? Pero si eso es una festividad pagana de la iglesia. Ay, volvemos a lo mismo. ¿Qué? Son paganas la comida, que tiene que ver la comida. Dice, todo lo que te pongan enfrente, cómetelo, no preguntes nada por motivos de conciencia. Finalizo, fíjate con esto. Dice, versículo 28, más si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero fíjate el 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, si yo me puedo comer eso, me lo como. Pero miren qué pasó este diciembre, ¿qué pasó? Noviembre, estaba yo allí y llega una persona y me da un pan de este tamaño, mira así, gordote. Y dice, pastor, yo sé que a usted le gusta el pan de muerto. Y estaban dos señoras allí haciendo sus peticiones de oración y ellas vieron y oyeron y se quedaron. Y yo las vi. Mira, díganles que estoy predicando. Entonces dice, entonces yo vi eso y, ay, pastor, porque a usted le gusta, ¿verdad? Y con chocolatito. Y yo así, y las otras estaban ahí. Entonces yo, pues gracias, le dije. Entonces se me miraban. Entonces yo así como agarré el pan, así que me lo aventé así. Porque esas señoras les lesionó en su conciencia, fíjate. Y Pablo dice a los romanos, si por causa de la comida tu hermano tropieza, no andas conforme al amor. Entonces yo tengo una libertad. ¿Me entiende? Es conforme a mi conciencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer de todo, pero ¿conviene? Bueno, eso es lo que cada quien debe discernir conforme a los parámetros de la Biblia, sin violentar la palabra de Dios. Esto, hermano, nos lleva a una libertad. Nadie nos juzgue, dijo Pablo finalmente, en comida o en bebida, en guardar días de reposo, luna nueva, días de fiesta, todo lo cual era sombra de lo porvenir, el cual es Cristo. Cristo es la realidad. Así es que nadie nos juzgue, somos libres. Si están esas cosas ahí, esas luces ahí, no pasa nada. Lo que sí pasa es que usted siga de borracho. Eso sí pasa. Que usted siga transando ahí en su trabajo. Eso sí pasa. Que usted le siga echando mentiras a sus... Ahí ya no les gustó, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan cómo las tradiciones de los hombres nos engañan con una sutileza y cambiamos la verdad de Dios por las tradiciones que las hacemos más poderosas que la palabra de Dios? No, hermanos, no, vamos a ubicar las cosas. Amén. Entonces, usted celebre o no celebre, pero no le imponga a nadie nada. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos dé sabiduría, nos des entendimiento para saber equilibrar este asunto, de no irnos a un extremo de libertinaje, pero tampoco al otro que es un legalismo recalcitrante, cerrado, sino un equilibrio, Señor, en base a lo que tu palabra enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.